A ver, todos los que padecen de la rodilla, todos los que cada vez que se les cae algo debajo de la cama quieren llorar de tenerse que agachar, a quien le truena la rodilla, quien tiene operación de rodilla, quien le dijeron que ya tiene que operarse de la rodilla, pongan mucha atención porque tenemos aquí al doctor Carlos Alberto Vidal, que aparte de ser un extraordinario ortopedista y traumatólogo, él tiene alta especialidad en ortopedia pediátrica también por el Shriners Hospital for Children. Es un gran explicador. Y hoy, es más, voy a empezar con lo que acabo de decir antes del corte, que me contaba el otro día un amigo que fue a ver al endocrinólogo y lo pesó en una de esas básculas in body que te miden porcentaje de grasa, masa muscular, bla, bla, bla. Y le dijo el endocrinólogo, ¿sabes qué? Te falta mucha masa muscular en las piernas. Y él le dijo, pues da igual, ¿no? Y le dijo, no, porque si te hace falta masa muscular en las piernas, que es quien debería de cargar tu peso lo están cargando las articulaciones. Y eso, largo plazo, es un gran problema. Y lo pongo sobre la mesa porque si en México, Carlos, tenemos estos niveles de obesidad, estamos destinados a que a futuro muchos padezcan de las articulaciones. Entonces, ¿es verdad lo que le dijeron o no? Marta, ¿cómo estás? Qué gusto estar con ustedes. Rebeca, Marta, buen día a ti y a ustedes y a toda la audiencia. De verdad es un gusto volver a estar con ustedes. Fíjate que sí, efectivamente, todo lo que le dijeron a tu conocido es bastante real. Nuestras articulaciones cargan gran parte del peso corporal y sobre todo la cadera, el tobillo y la rodilla son los encargados de podernos movilizar y son los que se van a llevar toda esta carga. Es curioso, pero nosotros siempre que nos están diciendo, oye, debes de bajar 1, 2, 3 kilos, uno se ve y dice, bueno, pues no estoy tampoco con tanto sobrepeso, ¿no? Me veo bastante bien, pero cada kilo que nosotros tenemos por arriba del ideal son más o menos 5 a 10 kilos que van a recargar sobre nuestra rodilla y nuestra cadera cada vez que caminamos o cada vez que corremos. ¿Cómo? Sí, así es, Marta. Mira, si una persona, por ejemplo, de 70 kilos, se te viene la pandemia encima y de repente te subes 5 kilos, dirías, bueno, no estoy tan mal, 5 kilos, todos lo subimos en esta pandemia. Bueno, esos 5 kilos, cuando empecemos a hacer ejercicio y los queramos empezar a bajar, el simple hecho de salir a caminar leve en una superficie plana, que no sea muy empedrada, muy irregular, va a hacer que nuestra rodilla sobrecargue 25 kilos extra. Si yo me pongo a correr, esos 5 kilos van a representar 50 kilos carga por centímetro cuadrado que tenga nuestra rodilla. Entonces, siempre hay que mantenernos delgados. El peso es algo que debemos de cuidar muchísimo para que la rodilla y la cadera no sufran a mediano o largo plazo. Oye, pero dime una cosa, Carlos, si te han llegado pacientes con problemas de rodilla o tobillo y que le dices, a ver, mamacita, para empezar, me vas bajando 25 kilos. Claro. Sí, hay que tocar ese tema. Fíjate que siempre el tema del sobrepeso es algo muy importante, ¿no? El quererle decir a un paciente que tiene que bajar de peso, pues hay que tocarlo con mucha delicadeza porque se puede ofender a un paciente y entonces resulta contraproducente. Ni te tome el consejo para bien, ni baja de peso y seguimos generando sobrecarga. Entonces es muy importante acercarnos con el paciente, empezar a ver el tema de la sobrecarga, pero de manera multidisciplinaria, desde la vía de nutrición, la vía de rehabilitación, la vía ortopédica, todo con la finalidad de que nuestras articulaciones no presenten daño. Entonces, sí, un paciente que tiene un sobrepeso o una obesidad muy importante, hay que tocar el tema que cada kilo extra que el paciente tenga por arriba del índice de masa corporal ideal, ese kilo va a afectar tobillo, rodilla, cadera y columna a corto plazo. Entonces, cada kilo extra será representado como 5 kilos carga solo al caminar. Y toda nuestra vida diaria es caminar. Nos tenemos que mover de un lado para el otro y caminando le generamos daño a la articulación. Entonces, si ustedes traen, como dice Carlos, 5 kilos arriba, eso multiplíquenlo por 5. Su cuerpo está cargando 25 kilos más cada vez que ustedes dan un paso. Más o menos. Más o menos. Entonces, a veces nos preguntan que cuáles son los ejercicios o cuál es el deporte ideal. Y mucha gente considera que correr
te va a ayudar a bajar de peso muy rápido, pero correr puede generar una sobrecarga exponencial de hasta 10 veces tu peso. Entonces, correr no es uno de los ejercicios recomendados para un paciente que tiene sobrepeso o obesidad mórbida. ¿Qué le podríamos recomendar? Ejercicio de bajo impacto, y ahí entran en juego principalmente tres deportes. Uno, la natación, que aunque desafortunadamente no a muchos les gusta nadar, es el mejor deporte para las articulaciones y para el sistema en general, porque no va a representar ningún sobrepeso, no hay una carga excesiva, ¿no? Vaya, no estás luchando contra la gravedad, estás flotando. Entonces ahí la representación de kilo es 1 a 1. Pesas 70 kilos, mueves tus 70 kilos, no estás cargando extra. Andar en bicicleta en superficie plana representa 1.2 veces tu peso. Entonces podríamos decir que también es un ejercicio bastante noble. Y si tenemos la oportunidad de entrar a un gimnasio, la elíptica es un muy buen ejercicio. Ya la escaladora, esa escalera sin fin, empieza a generar ya mayor impacto a la articulación. Entonces ese tipo de ejercicio habrá que evitarlo. Oye, pero entonces qué fuerte el tema de la falta de masa muscular en las piernas, y les voy a decir por qué. Número uno, la gente que hace mucho ejercicio, y esto es muy de los hombres, siempre hasta es como mofa popular, que de la cintura para arriba están impresionantes, pero son dos popotitos de piernas porque no les interesa hacer pierna. Y yo el otro día le decía a los cuentavientes, a mí me fascina hacer brazo, hombro, pecho, pierna me da idéntico. Pero el problema es que si tú no tienes la suficiente masa muscular en las piernas, todavía hay más sobrecarga a las articulaciones. Exactamente. Aquí lo que hay que entender es que nuestra rodilla genera un movimiento muy básico de flexión y de extensión. Esa es realmente su función básica. Si lo queremos traspolar a algo que vemos todos los días en nuestra vida diaria, una bisagra de puerta, poder cerrar y abrir la puerta requiere de una bisagra que únicamente va a generar un movimiento de apertura y de cierre. Si lo pasamos eso a la rodilla, nuestra rodilla hace exactamente lo mismo. Se flexiona y se extiende como una bisagra. Pero para poder hacer eso, se requiere de la acción de muchos músculos que deben de generar una potencia muscular para dar el movimiento. Necesitamos la estabilización de ligamentos, de meniscos, de tendones, todo esto con la finalidad de generar un solo movimiento. Entonces, la rodilla es importantísima. Oye, ahora, la rodilla es la articulación más grande y más compleja del cuerpo humano. Es una de las tres articulaciones más complejas. Aquí te diría que va muy de la mano en cuanto a complejidad, tanto del hombro como de la cadera, porque son articulaciones grandes, son articulaciones que generan mucho movimiento y que van a desempeñar un papel fundamental de acuerdo a la potencia muscular que se les esté otorgando. Entonces, podríamos decir, inestabilidad ligamentaria o la inestabilidad de algún grupo muscular sí puede generarte daño importante e irreversible en la cadera, en el hombro y en la rodilla, pero sí podríamos decir que está dentro de las tres más importantes. Entonces, siempre hay que tenerlo en mente. Ok. Descríbenos con peras y manzanas, como si esto fuera una clase de primaria, la fisiología de la rodilla y por qué, cómo está integrada. Ok, mira, como les decía, la rodilla genera un movimiento básico, que es la flexión y la extensión. Y con todo eso tú vas a poderte mover, vas a poder subir, bajar escaleras, moverte hacia adelante y moverte hacia atrás. Le cuesta mucho trabajo a la rodilla generar movimiento de rotación. O sea, no está diseñada para moverse hacia los lados o que tú puedas hacer un giro inadvertido. Entonces ahí es donde puede lastimarse. Nuestra rodilla está formada por 4 huesos y por muchos músculos y ligamentos. Los huesos que componen la rodilla son la rótula, que es el hueso redondito que tenemos enfrente y que se puede mover hacia arriba y hacia abajo. Es como decimos un hueso flotante. Está formada también por el fémur, por la tibia y por el peroné. Ahora, la articulación... O sea, el fémur es el hueso que va de la rodilla al muslo, la tibia es el hueso que va de la rodilla al pie, y la rótula es lo del medio. Es lo del medio, exactamente. Entonces, dentro de nuestro muslo tenemos el fémur y dentro de la pierna tenemos la tibia. Esos 2 huesos son los principales para generar la flexión y la extensión. Y uno diría entonces, oye, ¿y la rótula qué acción tiene? Porque es un hueso chiquito que da mucha lata, me hinco, me duele,
truena. Entonces, ¿qué utilidad tiene? Bueno, pues la rótula es un hueso flotante, es un hueso redondo. En la parte superior se ancla el tendón del cuádriceps y el cuádriceps es la unión de todos nuestros músculos del muslo. Y en la parte de abajo se une con el tendón rotuliano, que es un tendón que va a ir de la rótula a la tibia. Estas tres estructuras, el tendón del cuádriceps, la rótula y el tendón rotuliano, forman algo que médicamente conocemos como el mecanismo extensor. Y esto funciona como un mecanismo de poleas. Para que tú puedas extender tu rodilla, necesitas que el cuádriceps se contraiga, entonces el tendón jala la rótula y esa rótula va a jalar al tendón que se une con la tibia. Y con esto vamos a generar, como si fuéramos una marioneta, un movimiento de extensión. Si algo de esto se rompe, si por ejemplo nos resbalamos, nos caemos, me pego en la rótula y se me fractura la rótula o se me rompe el tendón del cuádriceps o el tendón rotuliano, mi rodilla se va a flexionar, pero no voy a poderla volver a extender hasta que me operen y me arreglen lo que se rompió. Entonces, ahí la importancia de la rótula y de estos tendones, que son importantísimos para poder extender la rodilla. Claro, oye, y ahorita que dijiste que la rodilla está diseñada solamente para extender y flexionar, entonces por eso a ti te parece un espanto cuando la gente se sienta con las piernas cruzadas o con los pies para adentro y la rodilla, los pies para afuera y las rodillas para adentro, porque ese no es el movimiento natural de la rodilla. Exactamente, son movimientos que se consideran antifisiológicos. El problema, por ejemplo, en los niños que juegan hincados, como ya lo habíamos platicado en alguna de tus otras ediciones, es que pueden generar la torsión de las piernas. Los huesos de los niños son elásticos, tienen mucho líquido y pueden deformarse. Entonces, para un niño estar hincado en W, más que una afección directa a la rodilla, lo que les afecta es el hueso, es la tibia y el fémur, que se les va a ir torciendo. Pero en un adulto, que ya tienes huesos muy rígidos, que tienes huesos que no se van a deformar por hincarte, ¿qué podría pasar? Que un mal movimiento al intentarte hincar en W o al cruzar las piernas en flor de loto te pueda provocar que el menisco quede comprimido entre la tibia y el fémur y entonces te lo rompas. Y vas a terminar en una cirugía artroscópica para poderte reparar un menisco que no debió de haber sufrido si tú no te hubieras hincado. Ufala. Entonces, Ok, ahora, ¿quiénes tienen más riesgo de tener broncas en las rodillas? O sea, okay. Para darte en la madre en la rodilla, dame la lista de lo que hay que hacer. Ok, el simple hecho de envejecer, ¿no? O sea, realmente todos estamos en la lista. El ir ganando años, como le digo yo a los pacientes, el ir adquiriendo experiencia, porque siempre también el tema de la edad es complicado tocarlo con los pacientes. Entonces vamos ganando experiencia y eso hace que nuestras articulaciones se desgasten. ¿Qué es lo que ocurre? Tenemos una estructura que se llama cartílago articular. Es un tejido que tenemos dentro de la articulación y que recubre cada uno de nuestros huesos. La tibia, el fémur y la rótula tienen su propio cartílago articular. Este cartílago, desafortunadamente, si sufre alguna lesión, no tiene la capacidad nata de repararse. Eso quiere decir que si nos damos un golpe en la rodilla lo suficientemente fuerte como para romper el cartílago, adiós cartílago, y es como haber perdido el dibujo de la llanta del coche. Entonces, el ir envejeciendo, el ir creciendo, ¿qué es lo que va a provocar? Que de manera natural nuestro cartílago vaya perdiendo sus características naturales, que la colágena se debilite y entonces empieza a romperse o a craquelarse este cartílago. Y eso poco a poco va desprendiendo pedacitos de cartílago y van dejando denudada la zona de hueso, se va quedando expuesto el hueso y empieza a rozar hueso con hueso y eso genera un desgaste articular y evidentemente vamos a empezar a presentar dolor. Ese dolor nos va a ir limitando nuestra vida diaria y puede ser que en algún momento se requiera de una cirugía, ya sea para retirar todos estos pedacitos de cartílago desprendidos o para que nos pongan una prótesis, que realmente sería el equivalente a cambiar la llanta de tu coche porque ya se desgastó. Claro. Ahora, eso por un lado. Por otro lado, pacientes fumadores, el fumar, la nicotina genera que haya un desgaste articular prematuro. La nicotina cierra los vasos sanguíneos de todo nuestro cuerpo e impide una buena nutrición. Ahora bien, biológicamente, nuestro cartílago articular no se nutre propiamente por sangre, se nutre por el líquido que tenemos dentro de la articulación, por nuestro líquido sinovial. Cuando tú tienes algún conocido que se pega en la rodilla y te dice, oye, se me derramó el líquido de la rodilla, lo que ocurrió es que se produjo mucho líquido sinovial en el interior de la articulación. Bueno, pues este líquido
se produce gracias a un tejido que se llama tejido sinovial y ese tejido sí se nutre con sangre. Entonces, el fumar genera alteraciones vasculares en todos los tejidos, incluyendo el tejido sinovial, y va a producir líquido de muy mala calidad. Y ese líquido, a final de cuentas, es el que eventualmente va a nutrir al cartílago. Entonces, es el ser un fumador. Ahora, ¿qué otra cosa puede provocar sobrepeso, daño? que Ser ya diabético. Sobrepeso, diabetes. Sobrepeso. Te perdí por un momento, Marta, perdón. Ahí no sé si ya me alcanzas a escuchar. Sobrepeso y diabetes. El sobrepeso y la diabetes. ¿Qué es lo que ocurre con el sobrepeso? Mira, pacientes que son obesos, que tienen resistencia a la insulina, que son diabéticos y que no tienen un buen control, lo que va a ocurrir es que se va a empezar a dañar de manera más prematura el cartílago articular. Nuestro cartílago está formado de colágena. La colágena la tenemos en todo el cuerpo, en el pelo, en la piel, en el ojo. Nuestro cartílago también tiene colágena. Ahora, ¿qué pasa con la diabetes? Cuando tenemos niveles excesivamente altos de azúcar o de glucosa en la sangre, se va a generar un daño que se le llama daño por oxidación. Y entonces el cartílago va a empezarse a perder más rápido que en un paciente que no es diabético. Entonces, eso también es algo muy importante. Ahora, desafortunadamente, en nuestra población mexicana tenemos una gran cantidad de diabéticos que no se conocen diabéticos, que dicen, no, yo solamente soy gordito, soy de hueso ancho, y no, nos están presentando ya una resistencia a la insulina o ya son diabéticos no conocidos, y estos pacientes van a empezar a presentar un deterioro muy importante a nivel del cartílago. Los pacientes que hacen deporte de impacto, ¿no? Salir a correr, brincar, andar hacer escaladora, deportes que generan mucho impacto, el fútbol, deportes rotacionales, provocan lesiones que pueden ser irreversibles tanto para el cartílago como para las estructuras internas, ligamento cruzado anterior, posterior, los meniscos, todas estas estructuras que van a ser fundamentales para que tu rodilla funcione bien y se desempeñe bien, se pueden lastimar de manera irreversible por un mal deporte. Oye, entonces correr no debe de ser una muy buena idea. Pues no, yo siempre le digo a los pacientes que correr solo los ladrones, entonces correr no es un muy buen deporte. Ahora, habrá pacientes que te digan, a ver, mi pasión es correr maratones, mi pasión es salir a trotar todos los días o el fin de semana salir aquí a la Marquesa, al Desierto de los Leones, correr un poquito en el bosque. Bueno, no se lo vas a quitar porque a final de cuentas es un hobby, pero el paciente tiene que entender que correr puede generar mucho daño a la articulación. Claro. Ok, regresando del corte, ¿cuáles son las señales de que no andan ustedes bien de las rodillas? ¿Cómo se diagnostican las broncas en las rodillas? ¿Cuáles son las principales lesiones? Y todas las preguntas que tengan, échenmelas. Regresando le voy a hacer algunas al doctor Carlos Vidal. No se vayan, ya volvemos. Estamos dándole un curso intensivo de por qué se lesionan tanto las rodillas. Ya les explicó el doctor Carlos Alberto Vidal, que es ortopedista y traumatólogo del Hospital ABC, cómo funciona la rodilla, cuáles son las partes de la rodilla, por qué se lesiona tanto. Ya hablamos de el riesgo para la rodilla si tienes sobrepeso, diabetes, si fumas, ciertos deportes y actividades, que correr, miren que ni para ir al baño, etcétera, etcétera. A ver, antes de continuar con el tema de los adultos, porque uno pues como quiera, ahí verá cómo se compone. Me preocupan los niños, que de repente se te puede ir, que tu hijo tenga un problema articular y no te des cuenta y eso tenga repercusiones en su crecimiento. Claro, esto es muy importante y mira, te lo comento como ortopedista infantil. Ya lo habíamos platicado, yo me formé como ortopedista pediatra después de haber hecho ortopedia de adultos y algo que veo constantemente, te diría prácticamente todas las semanas, son niños que se encuentran entre los 8 y los 12, 13 años y que vienen con dolor en la rodilla, que vienen con un dolor muy localizable. Todo mundo pensaría entonces que son dolores de crecimiento, ¿no? A todo mundo nos han comentado, nos han dicho de chicos, es que estás creciendo, por eso te duele. Y no, no hay nada más falso. Crecer como tal no causa dolor, pero en la etapa infantil tenemos cartílagos de crecimiento, que es la zona desde donde nuestros huesos van a crecer. Y un cartílago de crecimiento se puede llegar a inflamar tanto por un golpe
como por la tracción excesiva de un tendón, y eso sí puede causarte dolor, y se les conocen como dolores de fisis o dolores del cartílago de crecimiento. En conjunto, entran dentro de un catálogo que les llamamos osteocondritis. Osteo significa hueso, condros cartílago, itis inflamación. Entonces son las inflamaciones del punto exacto donde cambia el cartílago de crecimiento con lo que realmente es hueso. Y a nivel rodilla tenemos 3 sitios que se pueden llegar a inflamar. Uno de ellos se encuentra en la parte alta de nuestra pierna. Si tú te tocas la parte anterior de tu pierna, vas a sentir como una bolita. Esa se llama tuberosidad anterior de la tibia. Y en la etapa infantil es puro cartílago de crecimiento, pero justo en esa zona se ancla el tendón rotuliano, el tendón de la rótula. Y cuando ese tendón está traccionando con mucha fuerza, inflama el cartílago, y a eso lo conocemos como enfermedad de Osgood-Schlatter, que no es ninguna enfermedad. El doctor Osgood y el doctor Schlatter fueron los que lo diagnosticaron en su momento. Es la inflamación del cartílago de crecimiento. Es tan común que el 10% de todos los niños del mundo lo va a presentar en algún momento. Y este se puede confundir muy fácilmente con el famoso dolor de crecimiento. ¿Cómo vamos a identificar que uno de nuestros hijos está presentando este padecimiento? Porque se acercan y nos dicen, mamá, papá, después de jugar fútbol, después de hacer gimnasia olímpica, después de correr, después de hacer deportes en la escuela, me duele aquí, me duele justo en la cara anterior de la tibia, ahí se van a tocar con el dedo. Y entonces la idea será pues llevarlos con el ortopedista para poder ver qué está pasando. Otro punto que puede llegarse a inflamar son los polos de la rótula. La rótula es un hueso completamente redondo y al igual que el planeta Tierra tiene 2 polos, tiene un polo superior y un polo inferior. El polo inferior es donde se ancla del otro lado el tendón rotuliano y en el polo superior se ancla el tendón del cuádriceps. Si estos tendones jalan con mucha fuerza, se inflaman los polos y entonces vamos a tener el mismo problema. Niños que se acercan diciéndonos que cuando hacen deporte les duele la rodilla. Entonces hay que llevarlos al doctor. Estos padecimientos en la rótula se llama enfermedad de Sinding-Larsen-Johansson, que tiene un nombre terrible, pero pues es el nombre de los doctores noruegos que lo describieron. Y en el otro lado, en el polo superior, es la enfermedad de Kohler. Igual, mismo padecimiento. Entonces, no dejen a sus niños tener dolor, llévenlos con el doctor. A ver, entonces, ¿cuándo hay que llevar a los niños con el ortopedista pediatra? ¿Cuándo? 2 puntos. Cuando empiezan a tener un dolor constante, cuando logran localizarse el dolor, que te dicen, oye, me está doliendo justo aquí y con un dedo se logran señalar, hay que llevarlos, sobre todo también cuando el dolor se incrementa después de alguna actividad física, alguna actividad deportiva. El famoso dolor de crecimiento, ¿cómo se caracteriza? Es un dolor nocturno, es un dolor que despierta a los niños y que un día duele una pierna, otro día duele otra, que si les das algún medicamento analgésico se les quita o si le das un masaje se les quita. Pero aquel dolor que hay que llevarlos con el doctor es aquel dolor que se identifica durante el día, que practicando deporte te dicen, justo aquí me está doliendo, ya no puedo correr, aquí me empezó el dolor y que con el medicamento difícilmente se les calma. Ahí es donde tienes que acudir con el doctor. Bien, y hacerle caso a los niños, porque de repente, como decías al principio, ay, no, seguramente es porque está creciendo. No, cuando uno crece no tiene por qué dolerle. Exactamente, siempre hay que hacerle caso a los niños. Yo soy de la filosofía que los niños hay 2 cosas a lo que no hacen huelga, a comer y a jugar. Y si un niño no quiere jugar porque está refiriendo dolor, hazle caso, llévalo con el doctor. Algo no está bien si está teniendo dolor. Entonces, hay muchas cosas que pueden llegarse a lastimar incluso en la etapa infantil. Una de las estructuras que está dentro de la rodilla y que es súper importante es el menisco, los famosos meniscos. Tenemos 2 y son estructuras que parecen literal empaques de manguera. Si nosotros los vemos en una cirugía, parecen como los empaques que recubren a las mangueras. Bueno, pues hay niños que no tienen empaque completo, que no tienen un empaque adecuado. Podríamos decir que un empaque en la parte central está hueca, está horadada, es un orificio. En algunos niños, y esto ocurre en 1 de cada 5,000 niños, los meniscos vienen completos. El agujero viene relleno de menisco y entonces son meniscos que se les conoce como menisco discoide y son causas muy comunes de que a los niños en la etapa infantil se les atore la rodilla y entonces tenemos un bloqueo articular y eso se vuelve una emergencia. Una rodilla que se atora, hay que atenderla de inmediato. Cuando tenemos niños que están presentando sensación de chasquido, sensación de que se atora la rodilla o que francamente se les bloquea y están entre los 9 y los 15 años,
tenemos que pensar que tienen un menisco alterado y entonces habrá que ir al doctor y probablemente terminar en una resonancia magnética. Ok, ahora, de una vez voy a arrancar con lesiones y cosas raras. Todo el mundo quiere saber por qué truenan las rodillas y si es normal. Ok, fíjate que las rodillas empiezan a presentar esta crepitación, estos ruidos a partir de los 25, 30 años. Y uno diría, oye, pues tengo apenas 25, apenas tengo 30 años. Pues sí, pero ya tenemos 30,000 kilómetros recorridos y el cartílago articular empieza a lastimarse. Como te decía, el cartílago, ¿qué desventaja tiene? El cartílago que está dentro de nuestras articulaciones, con el que naces, es con el que te vas al más allá. No tiene capacidad para regenerarse. Entonces, si empieza a lastimarse el cartílago, este cartílago va a empezar a dar esa sensación de crujido. Cuando nos agachamos a recoger algo, nos paramos, empezamos a tener esta sensación como de matraca, que empieza a sonar tac, 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 tac. Puede o no venir acompañada de dolor, pero ese tronido difícilmente se nos va a quitar a lo largo del resto de nuestra vida. ¿Por qué? Porque ya es la manifestación clínica de que hay un cierto desgaste y este desgaste se va a escuchar con esos tronidos. Ahora, el que te truene la rodilla pero no te duela, no significa que estás mal, solamente significa que empezó un proceso de desgaste articular que poco a poco va a ir incrementando. ¿Cómo podemos evitar que esto eventualmente sí te genere dolor o que sí te genere un daño articular? Pues bueno, teniendo lo que llamamos una higiene de rodilla, y eso es mantenernos delgados, hacer deporte de bajo impacto, como ya lo decíamos, la natación, la bicicleta, la elíptica, caminar, no es necesario que salgamos a correr, caminar también nos mantiene sanos. Entonces, estos deportes de bajo impacto van a ayudar a que tu rodilla no se desgaste de manera prematura. Los deportes que generan cambios de dirección, como son jugar básquetbol, voleibol, fútbol, pues sí llevan su cierto riesgo de que te puedas lastimar el ligamento cruzado, de que te puedas lastimar los meniscos, y esas inestabilidades que dejan las lesiones van a ser como tachones o como clavos que se le van a pegar a tu llanta, pues van a empezar a generar un daño secuencial. Entonces Oye, hay que mantenernos sanos. Eh, cuando estoy sentada, dice Mari Carmen, por mucho tiempo en el cine, cuando estiro las piernas, me truenan las rodillas. ¿Es mismo por desgaste articular? Claro, cuando tú estás en una posición completamente sentado y tus rodillas están a 90 grados, la rótula entra en contacto estrecho con el fémur. Entonces, aquí si lo queremos poner como un ejemplo básico, es como cuando tú frenas tu coche, salen las pastillas, se pegan a la balata y entonces empieza un proceso de frenado. Con la rodilla pasa algo muy parecido. Tu rótula entra en contacto con el fémur y está tan pegada que cuando extiendes la rodilla, la rótula se roza contra el fémur. Y si ya tienes un proceso de desgaste, aunque sea leve, ¿cómo se va a manifestar? Con el tronido. Entonces es cuando vamos a escuchar que nuestra rodilla truena. Ahora, cuando llevas mucho tiempo sentado, te paras y duele, pues entonces es que ya no solamente es un pequeño proceso de desgaste, ya hay lesión articular. Oye, pero entonces, si tú tienes desgaste en el cartílago y por eso, o sea, más bien, si te truenan las rodillas, 100% ya empezaste con cierto nivel de desgaste del cartílago. Ya empezaste con un pequeño desgaste que paulatinamente se va a ir incrementando. Y no Ahora, hay nada que hacer más que la higiene, más la pues, higiene, la higiene, exactamente. Ahora, hay ciertos complementos que se pueden dar para proteger el cartílago articular. Aquí el cartílago articular hay que entenderlo como igual, la llanta de los coches. A mí me gusta mucho poner ejemplos de mecánica y ejemplos con los coches porque nos parecemos mucho. Nuestras rodillas son como la llanta del coche. Si se empieza a borrar el dibujo, pues ya empezó el proceso de desgaste y eventualmente tendremos que cambiar esa llanta. Aquí en la rodilla, si empieza a desgastarse el cartílago, ya empezó ese proceso degenerativo que eventualmente va a terminar probablemente en una prótesis de rodilla. ¿Cómo podemos evitar que este desgaste vaya de manera muy acelerada? Manteniéndonos delgados, pero también dándole complemento a nuestro cartílago. Por ejemplo, la glucosamina. Glucosamina, condroitin sulfato, colágena hidrolizada, todos estos complementos le pueden ayudar al cartílago a degenerarse a un ritmo más lento. Ahora, ojo, no son medicinas. No hay nada hoy en día en la medicina que pueda regenerar un cartílago dañado. Cartílago perdido, cartílago perdido. ¿Qué sí puedes proteger? El cartílago que todavía está sano.
y ahí es en donde entra en juego la glucosamina y el condroitinsulfato, que son componentes que le van a ayudar a tu cartílago a estar un poco más sano, a desgastarse en un ritmo lento. Entonces, pero no se toman tampoco en la infancia. Me ha tocado mamás que quieren que a los 10 años les recete a sus hijos glucosamina para evitar un desgaste articular. No, estas glucosaminas se dejan a partir de los 35, 40 años, un poco más adelante. Entonces, son complementos que ayudan a detener la velocidad a la que se degenera, más no son magia. Entonces, hay que tomar también nuestras reservas, a quién sí y a quién no se lo vamos a dar. Ahora, por ejemplo, inyecciones dentro de la rodilla. A ver, todo el mundo está preguntando sobre las infiltraciones. Ok, hay dos cosas en cuanto a las inyecciones. Una cosa es infiltrar y que te pongan cortisona y anestesia, que si bien para una lesión de un menisco que te está dando lata te puede quitar el dolor de manera momentánea, hay que tener mucho cuidado. La cortisona infiltrada en la rodilla puede degradar más rápido el cartílago articular. Entonces, por un lado, te enmascara el dolor, pero por otro lado, sí te puede acelerar el proceso de desgaste. Entonces, hay que tener mucho cuidado con lo que se nos infiltre. Pero por otro lado, existen complementos de hialuronato que se pueden inyectar en la rodilla y generar un poco de, pues digamos, de nutrición al cartílago. Ahora, hay que tener también reservas. Todo mundo te lo va a querer vender como la panacea y no lo es. Estos hialuronatos infiltrados en la rodilla ayudan en el desgaste grado 1 y máximo en el grado 2. Y esos desgastes los vas a tener entre los 25 y los 30 años, momento en el que te sientes muy bien, que tus rodillas prácticamente no te están dando lata. ¿Cuándo ya te van a dar lata? Pues cuando ya pasaste los 40, 45, 50 años, que ahí empieza ya un proceso degenerativo importante, que ya hay dolor agregado y ahí el hialuronato no sirve absolutamente de nada. Entonces te vas a gastar 10,000 pesos en una inyección que no te va a servir de nada, que te va a doler y que te va a quitar dinero al bolsillo. Entonces, a mí si me preguntas en lo particular, ¿consideras que una infiltración de hialuronato te va a resolver el problema? Te diría, no. Te puede ayudar a sentirte un poquito mejor unas semanas, unos meses, pero el proceso degenerativo no se va a frenar. ¿Qué lo va a frenar o qué lo va a disminuir? Pues tu higiene de rodilla, que te mantengas delgado, que te mantengas haciendo deporte de bajo impacto y eventualmente pues que agregues a tu complemento de dieta la glucosamina y el condroitinsulfato. Eso puede detener parcialmente el desgaste articular, pero eventualmente, como toda llanta que se le va el dibujo, pues a tu rodilla se le va a ir el cartílago y vas a terminar en un reemplazo articular. Cállate los ojos, Carlos. Mira, algo bueno de vivir mucho, o sea, un punto bueno es que hoy en día la expectativa de vida es alta, ¿no? Un mexicano en promedio puede llegar a vivir entre 80 y 85 años y mantiene una buena salud. Pero así como todo, si tú tienes un coche que compraste en los 70s, pues eventualmente vas a tenerle que cambiar las llantas 2 o 3 veces. Son las prótesis. Entonces, una prótesis no hay que verla con miedo, hay que verla como la oportunidad de estar viviendo mucho tiempo y que eso sea solamente un daño colateral. Oye, ahora, tú dirías que todos, Paola, que dice que todo el mundo callado y de repente se oyen sus rodillas, todos los que les rechinan las rodillas, ¿deberían de ir a ver al ortopedista? Mira, yo te diría que deberías de ir al ortopedista no por el ruido, si hay dolor. El dolor es la manifestación clínica de que algo no está bien. Entonces, si a ti te truena la rodilla, pero aparte te está doliendo, claro, tienes que ir con tu doctor. Ahora, si te está tronando, pero tú estás completamente asintomático, no, la realidad es que no tienes que acudir con el médico, pero tienes que meter en tu vida diaria estos conceptos de higiene articular. Ok, como a nosotros en este programa, Carlos, no nos gusta estarnos operando a la mayor provocación, a la menor provocación, la pregunta es, ¿cuándo hay que operar la rodilla? Sí o sí, dámelo en 2 minutos. ¿Y cuándo hay que reemplazar la rodilla sí o sí? Ok, pacientes jóvenes, pacientes adultos jóvenes que practican deporte de impacto, que se rompieron el ligamento cruzado anterior o se rompieron un menisco, deben de repararlo. El ligamento cruzado anterior duele cuando te lo rompes en ese momento, pero después ya no duele. Y entonces uno pensaría que si no te duele no te tienes que operar. Pero el ligamento cruzado anterior le da estabilidad a tu rodilla. Y si está roto, vas a empezar a tener microinestabilidad que con el paso del tiempo va a provocar que tu rodilla se desgaste rapidísimo. Okay. Está comprobado que un paciente con una ruptura del ligamento cruzado anterior
que tiene menos de 30 años de edad y ya lo tiene roto, le va a tomar 15 años el que se desgaste la rodilla. Pero si tú tienes más de 30 años, te rompes el ligamento cruzado y no te lo reparas, tu rodilla se va a desgastar en un ritmo menor a 5 años y vas a terminar en una prótesis. Entonces, una rodilla con ligamento cruzado anterior roto se tiene que operar sí o sí para restablecer la estabilidad. Un menisco roto también hay que operarlo. ¿Por qué? Porque un menisco que está roto te va a dar dolor cada paso que des. Ese sí no es como el ligamento, que es indoloro. Este sí duele. Te va a estar recordando que tienes una lesión y eventualmente va a haber tanta degradación del menisco porque le estás dando mucho impacto y lo sigues rompiendo, que el amortiguador natural de tu rodilla se va a vencer y entonces ahora vas a tener que cambiar ese amortiguador por una prótesis. Entonces, lesiones de ligamento cruzado y lesiones de menisco, atiéndanselas lo antes posible. Ahora, pacientes mayores, adulto ya mayor, ya con algunos años encima, ahí los ligamentos cruzados y los meniscos, ya aunque los repares, realmente no te van a evitar un desgaste. El desgaste ya lo traes. Entonces son pacientes que se vuelven candidatos a colocar una prótesis. Y como te decía, la prótesis no hay que tenerle miedo. La prótesis es la oportunidad de cambiar la llanta de tu coche. Entonces vas a cambiar tu articulación y vas a dejar de tener dolor. Ok. A ver, dice aquí un cuentaviente, le hicieron un proceso de proloterapia que le dijeron que una vez por mes, 5 veces, porque se le abre el ligamento colateral 3 milímetros. Es el procedimiento correcto. Le dicen que eso va a reforzar el tendón. No, hay mucha medicina experimental y mucha medicina alternativa que se ha venido vendiendo día a día en todos lados, pero realmente cuando tienes una lesión ligamentaria, quien te tiene que atender es un ortopedista y de preferencia un ortopedista que esté entrenado en artroscopía, que son los procedimientos que se utilizan en el día a día para poder arreglar una rodilla lastimada. Si tu ligamento colateral tiene un daño, tiene una inestabilidad y se está abriendo la articulación, no vayas a que te den proloterapia, vea que te atienda un ortopedista porque probablemente lo que hay que hacer es una reparación del ligamento, hacerle una aplicatura, que en términos generales es como hacerle un dobladillo al pantalón. Hay que darle la vuelta, coserlo y mejorar su estabilidad. Entonces, en lugar de estar gastando en terapias, en proloterapias, hay que ir mejor con un especialista. Probablemente no necesita cirugía, probablemente se va a resolver el tema con terapia de rehabilitación, pero eso es algo que tiene que determinar el especialista. Claro. Yo les voy a decir una cosa. Cualquier parte del cuerpo es casi, o sea, imposible de reemplazar. Claro que hay rodillas biónicas y claro que hay trasplantes de corazón y de pulmón y de hígado, pero les digo algo, uno ya no queda igual. Es la verdad, Carlos, uno ya no queda igual. ¿A qué voy? Uno, hay que cuidarse. Dos, hay que checarse. Y tres, esa es nuestra chamba en este programa. Darles a ustedes los mejores doctores en el país para que no caigan en manos de charlatanes que les van a hacer gastar su dinero, perder tiempo y luego tengan ustedes problemas que ya son irreversibles. Entonces, hay que ponerse en las mejores manos y no andar inventando cuestiones alternativas ni poniendo tu confianza en cualquier persona que te vas encontrando por la vida. Cuando uno tiene que operarse de algo, hay que encontrar al mejor del mejor del mejor del mejor. Por eso está aquí el doctor Carlos Alberto Vidal, que es ortopedista, es traumatólogo, es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación y tiene una alta especialidad en ortopedia pediátrica por el Shriners Hospital for Children. Él está en el Hospital ABC en Santa Fe. Ahorita les pongo todos sus datos en Twitter para que lo consulten. Está en Instagram como Carlos Vidal Ruiz y en ortomove.com y el teléfono del consultorio que es 55 1664 7161. ¿Miento o no miento, Carlos? No, ahí están todos nuestros datos. Con todo gusto podemos recibirlos aquí en el consultorio para poder atender todas sus necesidades. Ortomove es un grupo de 6 especialistas con una alta especialidad para poder atender todas y cada una de las preguntas y de los padecimientos de tus cuentavientes. Entonces nos ponemos a disposición aquí en el ABC y cualquier duda, de verdad, estamos encantados para poderla resolver. Oye, te agradezco a ti, Marta, Rebeca, por la invitación. ¿Y han ido cuentavientes? Sí, sí, te agradezco mucho
la promoción que nos has hecho. Claro que han venido. Yo me dedico mucho a la parte de pediatría, ese es mi fuerte, y he tenido muchísimos niños que vienen de cuentavientes tuyos que han escuchado el programa y que les preocupa mucho toda la cuestión del pie plano, los zapatos ortopédicos, la plantilla, pero también he tenido a los papás de estos niños que han regresado por cuestiones de rodilla, de hombro, de tobillo, y que con todo gusto aquí los atendemos. Sensacional, para eso estamos, para ayudarnos unos a otros. Te mando un gran beso, Carlos, muchísimas gracias. Gracias a ustedes y un saludo a toda tu audiencia.